Hola, queridos, me alegra saludarles nuevamente. Estamos aquí, como siempre, con un nuevo diagnóstico para entretenernos, para divertirnos e incluso para aprender un par de cosillas útiles. Tenemos en este episodio un Moto G6 Plus que nos han enviado de la ciudad de Medellín. Andrés Villa de la ciudad de Medellín nos envió este equipo que no enciende. Así que vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros aquí en nuestro laboratorio en Planeta GSM cuando nos llega un equipo que no enciende. Es decir, cuál es el debido proceso, cuáles son los pasos que seguimos con estos equipos. El protocolo he llamado yo. Así que, queridos, si desean enviarnos equipos para reparación, para diagnóstico, con el mayor de los gustos, lo hacemos. Solamente quiero pedirte un par de cosas. La primera, paciencia. Por favor, ténganos paciencia, pues nos llegan equipos de diferentes ciudades de acá de Colombia, incluso nos envían equipos también de otros países. Así que, por favor, ténganos un poco de paciencia en el tiempo del diagnóstico. Y segundo, por favor, si vas a enviar un equipo, por favor, no lo asesine primero. Es decir, lo que trato de decir es que hazle un diagnóstico. A este equipo le hicieron un diagnóstico previo, pero afortunadamente no lo convirtieron en irreparable. Porque la verdad, lamentablemente es que así es. Muchas veces nosotros los técnicos somos los que convertimos un equipo reparable en irreparable. Así que hazle el diagnóstico, pero hazlo con amor. No lo vayas a asesinar. Es decir, si el equipo no enciende, no empiece a bajarle la CPU, la memoria, sin tener un debido proceso. Hacemos un debido proceso. Dicho esto, queridos, también en la descripción del video dejaré los números de contacto. Ténganos paciencia si no los respondemos al instante. Les dejaré los números de contacto para el envío de los equipos. Así que vamos a ver qué nos encontramos en esta ocasión. Pero antes de ello, vamos a ver el protocolo. Tenemos un equipo que no enciende. Este es el caso, independientemente cuál sea el motivo por el cual no encienda. El cliente nos dice no enciende y eso me basta para yo hacer este proceso. Nosotros acá lo que hacemos entonces con los equipos que no encienden es lo siguiente. Primero lo conectamos a la fuente de poder, la cual configuramos en 4 voltios y podría ser 3 amperios o más, 4 o 5 amperios, podría ser. 4 voltios, el voltaje sí es 4 voltios. El amperaje, más de 2 amperios, unos 3 o más amperios, está bien. Ok, y al yo encontrarlo, siempre me encontraré ante 4 situaciones diferentes. La primera es que en la fuente yo me encuentre un consumo total, es decir, conecto el equipo y la fuente va a dar el consumo total. ¿Cuánto? En esta situación, en este hipotético caso que puse la fuente en 3 amperios, el consumo total sería 3 amperios. Óigame, importante esto también, la tensión se caerá, no solamente es que el amperaje se vaya al total, sino que la tensión se cae. Mira que acá se está cayendo ¿a cuánto? A 400 milivolts. De 4 voltios que tengo la fuente, cayó a 400 milivolts. Esto es importante, que pase esto. Si sucede esto, sí o sí, el equipo tiene un corto. Sí o sí, hasta ahí sabemos. Ok. La otra situación es que haya un consumo inicial sin pulsar la tecla de encendido. Conecto a la fuente y yo no he dado tecla de encendido y ahí ya me aparece un consumo de cuánto. Por ahora no nos importa cuánto sea, pero no es corto, es decir, no es el consumo total de la fuente, no es la corriente total que tengo configurada. 200 miliamperios, 300, 400, 500, 20, 70, cualquier consumo es esta segunda situación. Y la tercera situación es que no hay consumo al yo conectarlo a la fuente de poder, es decir, como si estuviese funcionando perfectamente. Pero cuando le doy la tecla de encendido, oprimo el botón de encendido, tampoco me encuentro con consumo. ¿Esto qué significa? Que tiene también un problema, como si la tecla de encendido estuviese defectuosa. Esa es la otra situación. Y la última situación es que hay consumo cuando yo doy la tecla de encendido. Esto es normal, todos los equipos que están funcionando hacen eso. Yo conecto, no hay consumo. Doy tecla de encendido, power o primo y hay consumo. La diferencia en este caso es que aunque hay consumo, el equipo no enciende. Los otros sí encienden cuando están bien.
Esas son las 4 situaciones, posibilidades ante las cuales yo me puedo encontrar con un equipo que está apagado. Y de acuerdo a ello es lo que yo hago una u otra cosa. Es decir, cuando a mí me llega un equipo apagado, yo no mido nada. Yo lo que hago es que conecto a la fuente de poder. Se sobreentiende que, bueno, la batería está bien, ¿no? Se sobreentiende que normalmente, de hecho, los equipos que me llegan vienen de otros laboratorios, de otros técnicos. Ellos pues ya descartaron batería, ¿no? Es decir, si el equipo está apagado, yo no trato de cargarlo porque ya es un equipo que previamente le han hecho un diagnóstico. Yo lo primero que hago es que lo conecto a la fuente de poder. Si está apagado, le mido los condensadores, las bobinas, le mido los diodos. No, yo lo conecto a la fuente de poder. Listo, queridos, vamos a hacer eso inmediatamente y vamos a ver cuál de las 4 posibilidades nos encontramos acá. Entonces, acá tenemos la fuente, la tengo en 4 voltios y vamos a unir las puntas para ver en cuánto amperaje la tenemos. Vamos por acá a unir las puntas de la fuente. Ok, la tengo en 4 voltios. Mira, esto sería un corto porque mira la tensión que se cae. No solamente es que se va el amperaje total, los 4 amperios, sino que además la tensión se cae a cerca de 480 milivolts. Ok, la tengo en 4 amperios. ¿La ponemos en 3? No, dejémosla ahí en 4 amperios. Y por acá tenemos el positivo de la batería. Vamos a poner por allí un cable, vamos a soldar por allí un cable y miramos qué situación nos encontramos. El cable es para que sea más cómodo poner la fuente de poder. El cable lógicamente en el positivo porque el negativo lo pongo el cable negro de la fuente en cualquier blindaje. Bien, entonces ese es el positivo de la batería en Vivat, el conector positivo de la batería es este. El positivo del conector de la batería. Ahora bien, la fuente, el cable negativo de la fuente, yo lo voy a poner algún blindaje. Por acá a tierra, esto es tierra por ahí, a cualquier blindaje. Y ahora mira lo que vamos a hacer, vamos a conectar en la punta que solde ahí. Y mira lo que sucede con la fuente. ¿Qué está pasando? Se va el consumo total y la tensión se cae. De 4 se cae a 2 voltios. Mírenme por acá. Acá tenemos el amperaje, mira, lo voy a conectar nuevamente. Conecté, mira, se fue a 4 amperios y la tensión se está cayendo. De 4 voltios pasa a 2,6. Así que, ¿cuál situación nos encontramos acá, queridos? Acá nos encontramos ante la primera situación, consumo total en la fuente de poder. Cuando hago el debido proceso ya tengo una ruta para seguir, ya sé por dónde moverme. Entonces vamos a seguir esa ruta. Primero, esta es la situación. ¿Qué debo hacer cuando esto sucede? ¿Mirar qué componente se calienta y reemplazarlo? No, aún no. Vamos por pasos, queridos. Yo debo medir la señal de referencia en Vivat, es decir, en el contacto positivo de batería. Y acá me voy a encontrar ahora ante 2 posibilidades. O que hay un corto o que no hay corto. Si hubiera corto, ¿cómo lo sé? Porque el multímetro me va a dar así, 0. Si no hay corto, pues me da la señal de referencia correcta, cerca de 400 milivolts. Entonces, vamos a hacer el protocolo de una vez. Si hay corto, lo que yo debo hacer es un diagnóstico térmico, es decir, poner nuevamente la fuente y verificar qué componente se sobrecalienta. Y ahora reemplazo ese componente. Y el equipo, si no tiene más daños, ahí ha de quedar reparado. Pero si no hay corto, ya también un componente se va a calentar. A ver, queridos, por ejemplo, si esta es la situación, un componente se calienta. Pero muy seguramente el componente que se caliente no será el que está en corto. Ya vamos a ver por qué no será el que está en corto. Así que lo que debo hacer es que si no hay corto, debo buscar el corto. ¿Dónde lo debo buscar? En la línea principal de voltaje, pero que no es el positivo de la batería. ¿Cuál línea es esta? VCC Main, VDD Main, VPH Power, B+, Vivat, porque la puse acá en comillas, porque hay diagramas en los cuales Vivat es la línea principal del voltaje, pero no es el positivo de la batería.
En esos diagramas el positivo de la batería se llama B-battery, no B-bat, por eso la puse así. Porque en la mayoría esto B-bat es el positivo de la batería, pero hay otros diagramas que no. Y cuando yo encuentre el corto, y esta línea donde la busco, alrededor del PMIC, en los condensadores que están alrededor del PMIC, definitivamente va a estar esta línea. Esta línea es la que irriga la placa del voltaje, es la arteria principal que lleva los electrones por todo el circuito. Es la que alimenta principalmente el circuito, pero no es el positivo de la batería. Es por ello que si está en corto esa línea y yo miro qué componente se calienta desde el positivo de la batería, pues voy a hacer un mal diagnóstico y la reparación se me va a complicar y al final del día no lo podré reparar, se lo llevo a quien sí hace el debido proceso, él sí lo puede reparar. O en el peor de los casos, me pongo a hacer locuras y lo convierto en irreparable. Así convierto, es como aquellos médicos que hacen locuras con los pacientes y ese paciente que posiblemente podía tener cura, lo dañó. Afortunadamente nuestros errores nosotros tapamos con otra placa, los médicos sus errores los tapan es con tierra. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? Cuando yo encuentre dónde está el corto, no es que me encontré 10 condensadores en corto, yo lo que me encontré fue una línea en corto. Y en esa línea muy seguramente va a haber un solo componente en corto. Ya encontré la línea, entonces cuando lo encuentre, ¿qué vamos a hacer? El protocolo nos dice que inyecto voltaje en esa línea que está en corto. Puede ser 4 voltios y 1 amperio. Podría ser también un poco más de voltaje, de amperaje. Voltaje sí 4 voltios, porque esa línea maneja ese voltaje. Y verifico qué componente se sobrecalienta y reemplazo el componente. Hago diagnóstico térmico. Ok, aunque es un poco similar a esta, no es lo mismo. No es exactamente lo mismo a cuando hay corto. Porque cuando hay corto en el positivo de la batería, simplemente miro que se calienta y eso es lo que yo voy a reemplazar. De hecho, cuando hay corto en el positivo de la batería no necesito hacer ninguna medida. No hago ninguna medida. Listo, queridos, así que ya vimos el protocolo de diagnóstico. Vamos a ir inmediatamente al microscopio. Vamos a hacer eso. Entonces, ahora sí, vamos a poner por acá el multímetro. Listo, queridos, vamos a medir el contacto positivo de la batería y miramos qué nos encontramos. Lo primero, nos dice el debido proceso. Ok. El positivo lo pongo a tierra, el positivo del multímetro, para medir la señal de referencia, el valor referencial, la impedancia, como usted guste llamarle. Y con el negativo del multímetro es que tomo la medida. Ok, y en este caso tiene la señal de referencia, está bien, 438 milivolts. No hay corto. Si miro en este momento que se calienta, pero muy seguramente el componente que se calienta no es el que está en corto. Les voy a mostrar, como yo he hecho ya un diagnóstico previo antes de grabar este episodio. Así que mira, cuando yo inyecto voltaje así, algo se va a calentar porque hay consumo de corriente, hay flujo de electrones a través de un componente. Mira este chico, el PM660. Mira lo que sucede si yo hago el diagnóstico de esta manera. Es decir, algo se está calentando. Pongo la cámara térmica o pongo mi mano y sé que algo se calienta. Echo Rosin, verifico que ese algo es lo que yo creía. Y ahora me pongo a cambiarlo y ahí es donde se me complica porque esa no es la forma. Como acá no hay corto en el positivo de la batería, yo no debo mirar en este momento qué componente se calienta. Antes debería buscar el corto. Mira pues lo que vamos a hacer. Ahí puse Rosin y yo quiero que ustedes vean lo que sucede cuando yo pongo acá el positivo nuevamente, acá el negativo de la fuente al blindaje y yo le voy a inyectar acá corriente. Mira lo que va a suceder allí cuando yo inyecto la corriente. Ok, vieron el fenómeno, ¿cierto? Se está calentando, ¿quién? El PMIC. Si yo en este momento me confío de esa forma de diagnóstico, les cuento que no voy a poder reparar este equipo. Y si me va bien, se lo envío a quien sí hace el debido proceso y él lo va a reparar, me cobra y bueno,
hago eso. Pero si me va mal, me pongo ahí a hacer locuras y termino con un equipo irreparable. Le digo al cliente, no tuvo reparación, cuando sí tenía reparación. ¿Qué vamos a hacer ahora, queridos? Entonces, vamos a medir. Alrededor del PMIC vamos a buscar donde hay un componente en corto, con el positivo a la tierra, que es el blindaje, mira donde lo estoy poniendo, y con el negativo voy a medir. Ok, acá ya no hice más medidas, sino que acá lo encontré. Acá hay una pregunta importante, ¿dónde inyecto el voltaje? Ya vamos para allá. Entonces, esto es lo que hacemos, por ejemplo, acá esta línea. Mira, querido, no es que todos estos componentes estén en corto, es la línea por la cual van montados esos componentes que está en corto. Si estuviera bien, daría algo como esto, o como esto, o como esto, o como esto, o como esto. Así, esas son las líneas que están bien, pero no, está en corto. Así que, ¿qué vamos a hacer? A inyectar voltaje. Puede ser en este condensador grande. ¿Dónde inyectamos el voltaje? Es la pregunta. Porque, queridos, siempre me hacen normalmente esta pregunta. De hecho, en esta semana estoy en capacitación. Ahora, más tarde, tenemos capacitación. Y normalmente me hacen esa pregunta. Mauricio, ¿y en cuál lado del condensador inyecto el voltaje? Entonces, la respuesta obvia es en el positivo del condensador. Pero eso no basta. ¿Y cuál es el positivo si los dos miden lo mismo? 0. Entonces vamos a ver cómo identificar cuál es el positivo si está en corto y los dos miden 0, como si fueran negativos, como si fueran tierra los dos. Mira cómo se hace. Yo voy a mirar cuál es el que da menor valor, cuál es el componente que da menor valor, y ahí es donde voy a inyectar el voltaje. Pero mi multímetro en diodo quizá dé el mismo valor en los dos lugares. Acá 0,8. Bueno, acá mi multímetro logra verlo. Este sería el positivo y este el negativo. Pero si su multímetro definitivamente en los dos lugares mide lo mismo, mira lo que vamos a hacer. La técnica correcta es poner el multímetro en la escala de ohmios. Ustedes lo ponen en la escala baja de ohmios, o si su multímetro es autorrango, pues simplemente en ohmios para medir resistencia. Acá en ohmios, mira el símbolo omega en ohmios. Y ahí miremos a ver si vemos una diferencia más notable. El negativo arriba mide 0,040. Y abajo el positivo 0,081. 0,080. Hay que esperar un par de segundos que la medida se estabilice. Hay una gran diferencia. Acá la diferencia sí es de 40. Así que esta es la forma, queridos, de saber cuál es el positivo o el negativo. Entonces el negativo es el de arriba y el positivo abajo, donde mide mayor valor positivo. Como ya lo encontramos, el protocolo me dice que ahora inyecte voltaje, pero a esa línea. Vamos a hacerlo. Quito de acá, ya no desde ahí, y ahora voy a inyectar voltaje directamente a la línea en corto. Vamos a tomarlo ojalá en los dos condensadores, que los tome los dos. Esto con el fin que fluya mejor la corriente. Y ahora sí, yo miro que se calienta. ¿Cómo yo logro saber lo que se está calentando si no tengo una cámara térmica? Yo les he dicho a mis más cercanos, y ahora se lo digo a todos ustedes que espero que sean también cercanos, que aunque tenemos cámara térmica, no yo particularmente, Mauricio, yo acá en nuestro laboratorio no soy muy afecto a usar la cámara térmica. Es decir, yo soy más de hacer un diagnóstico más pragmático, más práctico, más con mis manos. Así que esto es lo que yo hago. Yo toco el equipo
y voy mirando. Yo soy más de ser más práctico. Yo soy campesino, soy de rancho del campo y nosotros somos muy prácticos los campesinos acá en Colombia. Así que de esa manera lo hago. Inyecto voltaje y toco con la mano cuál es la zona que se está calentando. Cuando no calienta tanto, pues entonces con la cara, que es un poco más sensible, toco la zona que se está calentando. Y cuando ya la identifico, ahí pongo rosin. No, yo no uso nada de congelante, nada de esas cosas. Yo uso rosin, que me parece más práctico. Entonces, de esta manera lo hago. Yo no lo hago con la cámara térmica. Lo he hecho un par de videos que ustedes han visto que uso la cámara térmica. Es como para hacer videos un poco diferentes y cómo ustedes van a sentir dónde se está calentando, pero sí lo pueden ver. Entonces, en la cámara térmica es como para que ustedes vean la zona que se calienta. Así les toca es que me crean dónde se está calentando. Así que mira, cuando yo pongo el voltaje, yo inyecto voltaje. Ahora vamos a poner acá la fuente. Voy a quitar esto de acá. Cuando yo inyecto voltaje a esta línea, le cuento que de todos estos posibles condensadores, ninguno se calienta. Él se va a calentar es por acá en esta zona de arriba a la vuelta. Esta zona de por acá se está calentando toda esta zona. Así que lo que yo voy a hacer es ahí a poner rosin a esa zona. Ok, y ahora sí voy a inyectar el voltaje. Recuerden, ¿a dónde? A la línea que está en corto. Y podemos inyectar ¿cuánto? Entonces inyectemos 1 amperio, podría ser. Dijimos que empezábamos en 1 amperio. Se puede en 1. Si nada logra calentar, pues inyecten 2 amperios. A mí me gusta, les cuento, inyectar de una vez unos 3 amperios. Así que vamos a inyectar 1 amperio y a mirar si con 1 amperio logro ver que se calienta. Voy a unir las puntas. Espérame. Voy a unir las puntas del multímetro. Acá vamos a unirlas para que vean que mira, la fuente la tengo en 1 amperio. Ok, y ahora sí voy a inyectar. Les cuento cómo lo hago. Mira, yo pongo acá el positivo en el cable que soldé allá. Mira, el positivo de la fuente. Y el negativo lo tengo acá en mi mano y simplemente toco un blindaje. Le doy un toque. Entonces, le voy a dar un toque acá al blindaje. Vamos a ver. Ok, queridos. Y sí fue posible darnos cuenta con 1 amperio qué es lo que se está calentando. Y en este momento ya no se calienta acá el PEMIC. Ya no se calienta. Ya si quiere, si no voy tan largo en este, vamos, sí, tengo tiempo. 30 minutos está bien. Para divertirnos, entretenernos y por qué no hasta aprender un par de cosillas. Vamos ahora al diagrama y les explico por qué es que calienta el IC cuando él no es el que está en corto. Ya les explico. Así que este muchacho yo simplemente lo voy a quitar de acá, este condensador. ¿Qué es esto? Un condensador. Lo vamos a quitar. Y si no tiene otros daños, en este momento debería encender. Para mis queridos amigos que todavía están empezando en este maravilloso mundo de la microelectrónica y se preguntan si el equipo enciende sin ese componente, porque me ven esto haciéndolo en diferentes ocasiones y dicen, y no lo instaló y encendió. Sí, él enciende porque es un condensador que allí cumple función de estabilización del voltaje. Lo que hace es estabilizar ese voltaje que va en esa línea para que cuando llegue al IC no esté ese voltaje bajándose o subiéndose, bajándose o subiéndose. A eso se le llama en electrónica ruido electrónico. También se le dice que filtran el ruido electrónico. Es decir, es posible que el voltaje por una u otra razón se caiga en un momento dado y esto es nocivo para los integrados. Los integrados se ponen tristes cuando el voltaje no llega estable. Entonces los condensadores son los responsables de estabilizar ese voltaje. Pero si yo lo quito, aunque el voltaje no sea tan estable, igual él va a funcionar. Él va a funcionar. ¿Qué sucede si no lo coloco? Es posible que la vida útil de los IC, del integrado al cual le corresponde ese condensador, se vaya a ver acortada. Eso es lo que sucede. Pero el equipo ni se va a apagar, va a funcionar bien. Pero eso es nocivo para el integrado. Eso es, a ver,
Eso es como si yo al aire acondicionado he puesto este otro ejemplo. No le pongo el filtro. El aire enfría de todos modos, pero sin filtrar las impurezas que están en el aire y vienen de la calle para nuestra habitación. Ok, dicho esto, vamos a ver si el equipo ya enciende. Ok, ahí tenemos la fuente en 4 voltios, está en 1 amperio. Vamos a ponerle un poco más de amperaje. Ahí la puse en 3. Sí, ok, en 3 amperios. Y ahora hay que tener cuidado con esto. Ya le iba a poner el cable acá, mira. Hay que estar muy concentrado. Ya iba a poner ahí el voltaje. No, ahí ya no lo voy a poner porque el equipo ya no tiene corto. Voy a quitar esto de acá y volvamos a medir entonces la línea que estaba en corto. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a poner por acá el multímetro. Ok. Y lo ponemos ¿dónde? En diodo, el multímetro en diodo para medir la señal de referencia. Y ponemos positivo a la tierra y negativo. Ok, queridos, y ya está bien. Recuerda toda esta línea que estaba en corto, todos estos componentes que mostraban corto. No es que estuvieran en corto esos componentes, era que estaban en esa línea. Bien, entonces vamos a darle acá. Entonces yo acá voy a soldar otra vez el cable nuevamente al positivo de la batería. Ok, y vamos a probar. Ok, queridos, y vamos a probar. La batería no la conecto porque ¿cómo la voy a conectar si también voy a poner la fuente? Y ahí se cargaron los condensadores. Yo acá le doy power. Ahí osciló normalmente. Y vamos a esperar. Ahí ha encendido. Lo que no le veo es la imagen, pero ahí está encendido el equipo. Entonces, déjame ver. Ok. Para que dé imagen toca conectar también la pantalla, ¿cierto? No la había conectado. Entonces, eso también es bueno aprenderlo. Si quiere que un equipo le dé imagen, conecta la pantalla. Y ahí ha encendido. Ok, queridos, a Dios gracias, hemos podido dar solución a otro equipo. Para nuestro amigo Andrés Villa de la ciudad de Medellín, que nos ha enviado este equipo. A Dios gracias, gracias a Dios hemos podido solucionarlo. Y querido, nos hemos podido entretener un poco. Mientras que ahí enciende, vamos a mirar un momento el diagrama. Vamos a mirar ahí el diagrama mientras que enciende. Ya encendió y a ver si la batería tiene carga. Sí tiene carga la batería. Listo, querido. Mientras tanto les explico para finalizar ya con este episodio por qué es que ese componente se calentaba. Mira, pues por acá tenemos el diagrama esquemático y vamos a buscar rápidamente el conector de la batería. Vamos a buscar el conector de la batería. ¿Dónde estará este chico? Con ID, porque en el conector de la batería hay un ID. Muestra a ver si así lo puedo encontrar. Acá podría ser con esta línea. Ok, queridos, y acá vemos el equipo funcionando normalmente. Tiene un código que ya llamaré al cliente y se lo pediremos para hacerle todas las pruebas. Listo, queridos. Vamos acá a finalizar rápidamente el fenómeno por el cual se calentaba el PMIC y él no tenía corto. Acá podríamos decir también, no todo lo que calienta tiene corto. Así que mira pues, vamos a buscar, puede ser esta línea, para encontrar el conector de la batería. Acá está. El conector de la batería es este chico que ustedes pueden ver acá, el J3002. J3002 es el conector de la batería. Así que acá era donde yo estaba inyectando el voltaje, pero no estaba en corto esta línea. Esto es importante. Si está esta línea en corto, no midan nada. Lo que se calienta, muy seguramente es el componente que está defectuoso. Pero si hay consumo total, algo va a calentar, pero aquí miden y no hay corto, eso que calienta, por Dios santo, no lo quiten porque van a empezar a tener problemas y se les va a dificultar la reparación. Entonces, ¿por qué se calentaba ese componente? Porque mira pues, el corto era en VPH Power, en VCC Main, VDD Main, como usted la quiera llamar. Así que mire esta línea Vivat, que es el positivo, él va
a ir, entre otras cosas, a un IC. Mire, muchos IC y acá llegó. Y acá entre varios componentes llega a este IC, al PM660, que es el PMIC, PM660. Y acá se genera la línea BPH Power, que era la línea donde estaba en corto. Esta era la línea en corto. Todo lo que hay por esa línea iba a mostrar corto, BPH Power. ¿Qué sucede? Entonces, como este componente está en medio de la línea que está en corto, la corriente Vivat que viene de la batería y va a ir al condensador que está en corto. Antes de llegar a ese condensador, atraviesa el PMIC. Toda esa corriente, todo ese flujo de electrones pasan a través del PMIC, por unos VAL, por supuesto, del PMIC, y por eso era que el PMIC se calentaba sin él estar en corto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Encontramos la línea en corto y a esa línea le inyectamos la corriente para que ya no sea allá desde el otro extremo, para que no atraviese al PMIC esa corriente. Queridos, no hablo más. Espero que se hayan podido por lo menos entretener, tal vez divertir y con suerte, y es mi deseo, que hayan podido aprender un par de cositas y si no, recordar, refrescar los conocimientos. Un abrazo para todos. Dios les bendiga mucho, mucho más. No olviden compartir nuestro material. Si no estás suscrito, suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones para cuando subamos nuevos diagnósticos, nuevos protocolos, puedas enterarte. Un abrazo.